El día de hoy vamos a ver integración por partes. Esto nos va a ser de mucha ayuda porque va a haber situaciones o combinaciones donde tengamos que aplicarla para poder llegar a una resolución. Esto en cálculo vectorial y en ecuaciones diferenciales. Entonces, para darle formalidad, se puede considerar esto como es un método especial que se utiliza para integrar el producto de dos funciones o diferenciales. Y bueno, la fórmula más general es la integral de un polinomio u multiplicado por un polinomio que sería la diferencial de b. Y esto al momento de realizar la integración sería u por el polinomio de b menos la integral de b por la diferencial de u. Y como partes de la fórmula, tenemos como número 1 que el u por la diferencial de b es un producto de funciones o diferenciales. Como punto 2 se toma a la diferencial de b como la función más fácil de integrar. Número 3 se toma al polinomio u como la función de mayor grado y se calcula la diferencial de du, reduciendo el grado de dificultad de la parte donde sería integral de b por diferencial de u. Esas serían las condiciones para este tipo de integrales. Y solo por dar algunos ejemplos, si yo tengo por ejemplo la integral de x por la raíz de 1 más x diferencial de x. Voy a tener que realizar mi análisis. Bueno, hay diversos métodos. Hay un método que le conocen como ILATE, eh, que es uno de los que llegan a funcionar. O si todavía les cuesta trabajo y no pueden o no se acomodan con esa estructura, lo pueden hacer por puro análisis. Y el análisis al principio puede ser a prueba y error, pero nos va a ir funcionando para poder acoplarlo más a la ilate. Entonces, tengo el valor de la raíz.
Si yo derivo lo que está en la parte interna de la raíz, que sería 1 más x, solamente me quedaría un 1 como derivada. Y entonces al x que tengo afuera, bueno, tendría problemas para integrar. Y viceversa, si yo integro al x que tengo en la parte exterior, no voy a poder llegar a lo que es raíz de 1 más x. Entonces, yo lo voy a hacer por el método, se puede decir, burdo, donde yo voy a definir cuál va a ser mi b y cuál va a ser mi du. Y entonces me voy a basar en las partes de la fórmula que les acabo de dar. Dice que voy a tomar el segundo paso de este texto que les puse, que se toma a la diferencial de b como la función que es más fácil de integrar. Entonces, la que es más fácil de integrar en esta integral que tengo sería el x. ¿Vale? Entonces voy a poner diferencial de b va a ser igual a x diferencial de x. Por formalidad marco las integrales. Sería integral de x. Y entonces la integral va a decir que b va a ser igual a x al cuadrado, esto dividido entre 2, más la constante. Ya tengo ese primer análisis. Y como yo agarré o puse al db como al x de x, entonces mi elemento u va a tener que ser, lo voy a pasar a exponente, 1 más x elevado a la 1 media. Y entonces la derivada de u con respecto a x va a ser igual, bajo el exponente, 1 medio de 1 más x, esto elevado, y 1 medio menos 1 entero, me quedaría menos 1 medio. Entonces ya tengo esas dos partes. Ahora lo voy a acomodar de acuerdo a como tengo la fórmula en la parte superior. Entonces, solo por formalidad, integral, lo voy a acomodar como lo tenía, 1 más x elevado a la 1 medio, esto que multiplica a x diferencial de x. Si yo lo paso a la integración por partes, dice que primero va el polinomio u, que sería 1 más x, esto elevado a la 1 medio, que está en mi análisis, por el polinomio v, que en este caso va a ser x al cuadrado entre 2. Ya tengo esa primera parte, menos la integral, y dice que es el polinomio v, que es x al cuadrado entre 2, que va a multiplicar a la diferencial de u, que va a ser 1 medio de 1 más x elevado a la menos 1 medio. Ok, entonces ese sería un método o un proceso. Y esto es a prueba y error. No se frustren si no les llega a salir a la primera. Eh, con el tiempo o con la experiencia ya van a agarrar más habilidad para poder visualizar cómo acomodar los elementos. Bien, en esta segunda parte, que sería lo que voy a volver a integrar, esta segunda integral, bien, me puedo dar cuenta de que yo me compliqué las cosas. ¿Por qué? Porque ahora tengo un x cuadrada y sigo teniendo mi parte de la raíz. Entonces, aunque yo lo derive muchas veces, no me va a funcionar por este lado. Entonces, tendría que cambiar simplemente mi análisis,
modificar el u por el db y ver si de esta manera me es más sencillo. Entonces vamos a cambiarlo. Y vamos a decir que el db va a ser el valor de mi raíz, que sería 1 más x por la diferencial de x. Y por el otro lado voy a decir que el u va a ser mi x. Entonces vamos a ver si por el otro es más sencillo. Entonces para darle formalidad, esto se integra, integral de db va a ser igual a la integral de 1 más x, esto elevado a la 1 medio por diferencial de x. Por lo tanto va a quedar que b es igual, está completa y quedaría 1 más x, esto elevado, 1 medio más 1 entero, quedaría 3 medios. Y en la parte inferior, 3 medios y bueno, nuestra constante. Y por el otro lado, si yo tengo al u y hago la diferencial de u con respecto a x, solamente me quedaría el valor de 1. Y en despeje, diferencial de u, bueno, sería diferencial de x. Entonces, lo vuelvo a acomodar en mi fórmula, que dice que es u por diferencial de b. Esto va a ser igual a u por b menos la integral de b diferencial de u. Bueno, como en algunos otros textos les ponen, un día vi una vaca vestida de uniforme. O en algunos otros le ponen, un día vi una vaca sin cola vestida de uniforme. Entonces, cualquiera de esas técnicas para que se la aprendan es muy buena, porque luego se les llega a olvidar cómo se acomodan los datos. Entonces quedaría 1 más x, diferencial de x. Entonces, al acomodarla por partes en este nuevo análisis, dice que es el elemento u, que es x, que multiplica al valor del b. Ahorita ya voy a hacer el cambio. Entonces quedaría aquí 2 tercios que multiplica al, que sería 1 más x, este elevado a la 3 medios, menos, viene la integral, el valor del b, que va a ser igual 2 tercios que multiplica a 1 más x elevado a la 3 medios por la derivada del du, que sería diferencial de x. Y entonces ya nos quedó mucho más sencilla. Ya va a ser más fácil realizar nuestra integral. Entonces solo reacomodando. En el primer término, bueno, a mí me gusta poner todo en numeradores. 2 por x por 1 más x. Esto elevado a la 3 medios entre 3. Y así no hay confusión de cuál es numerador y cuál es denominador. Porque luego tienden a escribir por cuadrito y se confunden algunos de sus compañeros. Entonces luego viene la integral, voy a sacar el número constante que es 2 tercios y me quedo en la parte interior con lo que sería 1 más x, esto elevado a la 3 medios por diferencial de x. Ya tengo la integración, ya vi que está completa. Y voy a realizar solamente el proceso. Sería
menos 2 tercios y va a multiplicar eso a la integral. Entonces aquí quedaría 1 más x, esto elevado, 3 medios más 2 medios sería 5 medios. Esto dividido también entre 5 medios. Todo esto más la constante. Y ya concluí la integración. Ahora solo me falta reacomodar los datos y las raíces. ¿Por qué? Porque en cálculo, en ecuaciones diferenciales la vamos a ocupar posteriormente para otros análisis. Entonces nos conviene más realizarlo o simplificarlo lo más posible. Entonces tengo 2 tercios. Voy a cambiar de una vez la parte de la potencia. Por x, yo ya sé que al ser medios va a ser raíz cuadrada. Ahorita le voy a dejar el 2 por lo que está dentro de la raíz, que es 1 de x, pero lo que está en la parte interna va a estar elevado al cubo. Menos, al hacer el cambio y las reglas de simplificación de fracciones, me quedaría 4 entre 15, solo los primeros números. Y bueno, la raíz, al ser un exponente positivo, va a quedar en la parte superior, en el numerador. Entonces va a ser, igual le pongo el 2 para decir que es raíz cuadrada. Raíz cuadrada de 1 más x, esto elevado a la potencia de 5. Y todo esto más una constante. Entonces, hasta ahí sería lo más que puedo simplificar por el momento esta, esta integral. Y esa sería toda la resolución de la misma.